Buenos días, mis apreciados. En esta mañana vamos a abordar un tema de por qué la enfermedad afecta también la parte espiritual. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por la revelación de tu palabra. Queremos la presencia de tu Espíritu para poderla entender y danos Señor la fortaleza día a día para poderla vivir. Acompáñanos, lo agradecemos en Jesús. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, el apóstol presenta unos tips muy fundamentales del por qué espiritualmente enfermamos y cómo esa enfermedad espiritual irradia también la enfermedad física. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuánta plenitud se expresa en estas palabras. Yo soy la luz del mundo, como dice San Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy el pan de vida, dice San Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el buen pastor, dice San Juan capítulo 10, versículo 14. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice San Juan 10:10, nuestra lectura inicial. Miremos la diferencia entre la vida que Dios le ha dado a sus hijos, que Dios nos transmitió en la creación. La palabra vida en el hebreo es el verbo zoe, y el verbo zoe significa vida eterna, significa que la enfermedad no iba a gobernar nuestro ser, que no iba a destruir nuestra epigenética, que no nos íbamos a desanimar en ninguna circunstancia de la vida diaria. Pero la desconfianza que el enemigo sembró en el huerto de nuestros primeros padres para que desobedecieran a nuestro Creador, entonces destruyó esa comunión, esa vida eterna, ese zoe, ese anhelo de Dios de que tengamos vida y vida en abundancia. La palabra vida comúnmente en nuestro lenguaje, en nuestra tradición cultural, en lo que nos enseñan en la escuela, en el colegio y muchas veces en la universidad, pues sencillamente nos enseñaron que vida viene según el griego del verbo bios, y que significa simplemente biología, y al ser humano lo preparan, lo acondicionan simplemente para nacer, para crecer, para que se multiplique y para que finalmente muera. Es decir, simplemente existir, ocupar un espacio en este mundo que Dios nos dejó. No hay una vida con propósito. No hay un anhelo de reflejar la imagen y semejanza de Dios. No hay deseo de salvación, de vida eterna. Esta es la vida que deberíamos de tener, el zoe de Dios, el cual el Señor estableció en la creación, en el libro de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Y debemos tenerla en abundancia, dice la inspiración. El apóstol San Juan dice que nos la da en abundancia, de una manera generosa. Y debemos tenerla para compartirla, para ofrendarla, para entregarla. Y Dios nos da esa vida a cada uno para que venzamos el egoísmo, para que erradiquemos el yo de nosotros.
pero se requiere para ello un completo renunciamiento al yo. A menos que ocurra esto, dice la inspiración, seguiremos llevando con nosotros el pecado, la enfermedad y la miseria. El pecado destruye nuestra felicidad, destruye nuestra paz, destruye nuestra felicidad, destruye nuestra armonía con el Creador, con el semejante, consigo mismo. Pero cuando crucificamos el yo y Cristo vive en nosotros, el poder del Espíritu Santo se manifiesta dándonos esa vida en abundancia, como dice San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo quisiera que llegáramos a ser lo que Dios quiere que seamos, con los cuales nos creó. Todo es luz en el Señor. Inclusive cuando revisamos de una manera concienzuda el capítulo 1 y versículo 2 del libro de Génesis, donde la inspiración dice que había oscuridad, que había caos, pero a pesar de ello, el Espíritu de Dios se manifestaba. En medio de ese desorden, en medio de ese vacío, el Espíritu de Dios se manifestaba para darnos esa garantía, esa certeza de que no importa las circunstancias que estén invadiendo nuestro ser, el Señor está ahí para socorrernos. El Señor está ahí para hacer la luz. El Señor está ahí para hacer el pan. El Señor está ahí para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. El Señor está ahí para ser ese pastor que nos guía día a día hacia la eternidad. Necesitamos alcanzar una norma más elevada, pero no lo lograremos hasta que pongamos sobre el altar nuestro yo, hasta que permitamos que el Espíritu Santo nos controle, modelándonos de acuerdo con la similitud divina, de acuerdo con la imagen de Dios. Necesitamos consagrar diariamente nuestro ser al servicio de Dios. Debemos acudir a Dios con fe, con certeza de que Él está ahí, listos para socorrernos, para ayudarnos, para guiarnos, no solamente para darnos el pan de cada día, sino para darnos la paz, la sanidad que necesitamos. Necesitamos humillarnos a nosotros mismos delante de Dios. El yo con quien primero tenemos que tratar, debemos vencerlo. Debemos colocarlo bajo tierra para que haya un nuevo nacimiento. Debemos enterrarlo, debemos crucificarlo. Hagamos una estrecha crítica de corazón hacia nosotros mismos, para mirar cada uno de los elementos que están perturbando esa comunión con Dios, que debe darnos la paz, la felicidad, la tranquilidad y el bienestar que necesitamos. Escudriñémoslo para descubrir qué es lo que impide el libre acceso al Espíritu Santo para gozar de esa plenitud que Él nos quiere dar. Necesitamos recibirlo. Entonces tendremos poder para vencer cualquier mal hábito que se esté interponiendo en la comunión con mi Creador, que sea un obstáculo en la comunión con mi semejante, que sea un tropiezo en la paz que yo debo tener. En el libro del Éxodo, capítulo 3, vamos a revisar unos textos muy importantes que nos van a ayudar a dar
claridad a estos elementos que necesitamos tener claros en la victoria sobre el pecado, en la victoria sobre nuestros malos hábitos, en la victoria de aquellas situaciones que nos alejan del Creador. Éxodo capítulo 3, y vamos a revisar el versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés estaba preocupado porque pronto tenía que encontrarse con su hermano Aarón, el sumo sacerdote, con su hermana María, la profeta del pueblo, con todo Israel, con todo el pueblo hebreo. Y él tenía preocupación cómo manifestar que fue el creador del universo y de este mundo, quien lo mandó para liberarlos, no solamente de la esclavitud, sino de la enfermedad, de la miseria y del pecado. Y el registro dice que el Señor no le dijo a Moisés que era el dueño de las estrellas, que era el dueño del sol, que era el dueño de las aguas, que era el dueño del ecosistema, sino que simplemente le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que yo soy el que soy. Es decir, en la mente de Dios no estaban las cosas. Porque el Salmo 8 enseña que Dios había dejado todas las cosas por estrado de nuestros pies. Las cosas no deberían de estar aquí, porque son las cosas, cuando están permanentes en la mente, la que nos separa del Creador, de nuestro prójimo y de nosotros mismos. Y perturba la paz, perturba la tranquilidad. Ahorita continuaremos aquí en este apartado, pero quiero que miremos el libro de Génesis, capítulo 3, el libro de Génesis, capítulo 1. Quiero que miremos por qué Dios le dice a Moisés que es el gran yo soy. Y mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio, recuerde, en el principio. Y todo lo deberíamos de nosotros remitir al principio. Si es la dieta, al principio. Si son los hábitos, al principio. Si ese es el estilo de vida, al principio. Si es la comunión con mi semejante, deberíamos de ir al principio. Si es la comunión con nuestro Creador, deberíamos ir al principio. Y cualquier cosa que quisiéramos hacer, deberíamos remitirla al principio. Repito nuevamente, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la expresión del nombre propio Dios en el original hebreo aparece como Elohim. Y cuando uno traduce del hebreo al español, Elohim significa en la cabeza de las cosas Dios, no el yo. Dios, no mis prejuicios, no mis concepciones, no mis ideas, no lo que yo creo o lo que yo pienso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Elohim entonces traduce en la cabeza de las cosas Dios, no yo. Quiero que volvamos nuevamente al libro del Éxodo, capítulo 3, porque quiero que revisemos algo muy importante allí. Muy importante. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué le digo a tu pueblo? ¿Quién eres? Recordemos que Dios ya tenía planeado, ya tenía claro, que si el faraón se oponía para que su pueblo saliese a adorarlo, saliese al encuentro, saliese a tener comunión con él, Dios tenía que utilizar algunos elementos para forzar la salida del pueblo si fuese necesario. Y Dios sabía lo que el pueblo egipto hacía en su nación, cómo el politeísmo había tenido control de la nación, cómo ellos adoraban al sol y no al creador del sol, cómo ellos adoraban el Nilo y no al creador de las aguas, cómo ellos adoraban los animales y no al Dios que creó los animales. Dios había podido decirle a Moisés eso: dile a mi pueblo que yo soy el dueño de las estrellas, del sol, de los árboles, de los animales, a quien ellos adoran. Pero Dios no estaba cosificado. En la mente de Dios no estaban las cosas. Y por eso Dios le dice a Moisés, dile que yo soy el que soy. Cuando uno revisa qué es lo que hay detrás de Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, y boga mar adentro para ver qué quiere enseñarnos Dios, pues vamos a encontrar que cuando yo vivo en el pasado, nuestra vida va a ser muy difícil, muy complicada, porque ya no es el gran yo soy que aparece ahí en la revelación, sino el yo fui. No el presente continuado que Dios quiere establecer en la vida de nosotros para que logremos victoria sobre cualquier elemento, aún la enfermedad. Cuando yo vivo anclado en el pasado, mi vida y tu vida va a ser muy difícil, muy compleja. ¿Por qué? Porque vamos a vivir anclados en el yo fui. Pero si vivimos en el futuro, si vivimos anclados en el futuro, tu vida y mi vida va a ser muy dura. Porque no estamos en el gran yo soy, sino en el gran yo seré. Cuando vivimos en el presente, no solamente vamos a ser felices y realizados, sino que vamos a gozar de la plenitud que Dios estableció cuando nos creó. Y por eso Tercera de Juan lo dice con mucha certeza, con mucha seguridad. Amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Es decir, una prosperidad espiritual, moral, física, material. Ese ser integral que Dios creó en el Génesis. Y por eso Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice que el Señor quiere que la totalidad de nuestro ser lo pueda honrar, lo pueda glorificar, lo pueda servir, se pueda sujetar. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados de una manera irreprensible
para cuando nuestro soberano se manifieste en las nubes de los cielos y podamos decir con gozo, este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero no podemos vivir anclados ni en el pasado, yo fui. No podemos vivir anclados en el futuro, yo seré. Tenemos que vivir anclados en el gran yo soy, ese presente continuo que aparece en el libro de Daniel. El Señor quiere establecer en nosotros ese gran yo soy. Y quizás me gustaría que revisemos en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver cómo el Señor quiere que vivamos en el gran yo soy, no en el gran yo fui, ni en el gran yo seré, sino en el gran yo soy. Y Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una sola cosa hago. La invitación del apóstol San Pablo es que una sola cosa hagamos para tener esa paz que genera felicidad y que genera salubridad, longevidad, pero pureza también. Una sola cosa hago, dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No dice adelante, porque adelante tengo mi prójimo. Y generalmente cuando yo veo a mi prójimo, tengo tendencia a desanimarme, a desalentarme si él no hizo. Porque nosotros queremos hacer si los demás hacen. Queremos practicar si los demás practican. Pero cuando los demás no hacen, es la excusa para tampoco nosotros hacer. Pero ese no es el gran yo soy, que se presenta en el Éxodo capítulo 3 y en el Éxodo capítulo 1. Una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, el Creador. Quizás vayamos al libro de Isaías para entenderlo un poquito más claro. Isaías capítulo 43. El libro de Isaías capítulo 43 para tenerlo en un lenguaje más nuestro. Isaías capítulo 43, versículo 18, para entender un poquito por qué debemos olvidar el pasado, por qué no debemos vivir anclados en el pasado, a menos que queramos recordar cómo Dios nos sacó de la esclavitud, cómo Dios nos sacó de un mal hábito, cómo Dios nos sacó del ruido que se está generando en este mundo. Isaías capítulo 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El Señor es muy claro. El Señor nos invita, no nos acordemos de lo que perturbó mi paz y por ende quitó mi felicidad y generó en mí resentimiento, amargura, que no es como fuimos creados en el principio. Decíamos ahora que cuando queramos hacer algo,
cuando estemos soñando en establecer algo, cuando queramos planear algo, siempre el ideal es que nos remitamos al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nosotros revisáramos con mucha paciencia qué fue lo que Dios creó, pues Dios creó fue una armonía indivisible entre el Creador, el universo y la criatura. Una vez más, Isaías 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Cuando yo traigo el pasado, me desanimo, me desaliento, me perturbo, me angustio, me deprimo, estoy ansioso y pierdo la paz. Y si pierdo la paz, pierdo la comunión con Dios. Y si pierdo la comunión con Dios, pierdo la comunión con mi prójimo, pierdo la comunión consigo mismo, pierdo el rumbo, ese camino que Dios trazó para la eternidad. Y por eso hoy, no solamente la psicología clínica, no solamente la psiquiatría, no solamente la antropología, sino que casi toda la comunidad científica viene gritándole al mundo al unísono que cuando nuestra mente está resentida, que cuando nuestra mente está anclada en el pasado, lo que sucede es que hay una perturbación del espíritu, del alma, del cuerpo, y empiezan a manifestarse enfermedades psicosomáticas. Empezamos a somatizar una cantidad de dolencias y una cantidad de enfermedades que no estaban. Si volvemos al principio, volveremos a la paz, volveremos a la tranquilidad, volveremos a ese Zoé que Dios estableció en el comienzo. No al bios, es decir, no una vida sin propósito, sino al Zoé de Dios, una vida de victoria, una vida anclada en el gran yo soy, en ese presente continuado en el cual el Señor quiere que vivamos en armonía con Él. Yo quiero, mis amigos, que tengamos en mente eso. No permitamos que el enemigo nos robe, no permitamos que el enemigo nos hurte la paz, la tranquilidad, que nos robe la felicidad y que destruya la paz que Dios estableció en cada uno de nosotros. Es mi deseo de oración que podamos entender que hay un enemigo destruyendo, robando nuestra paz, nuestra felicidad, el tiempo de comunión con Dios, el tiempo de comunión con mi prójimo, el tiempo de comunión consigo mismo y con todo lo que el Señor estableció para nuestra felicidad. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto y a vivirlo. Vamos a orar. Padre, tu palabra ha sido muy clara de que debemos vivir anclados en este gran yo soy que eres tú, ese Elohim. Que sea un continuo en nuestra vida. Que no vivamos anclados ni en el pasado ni en el futuro, porque nos separa de ti y de nuestros seres queridos. Gracias, Señor, por tu palabra y que tu Espíritu nos dé la sabiduría para vivir en el gran yo soy. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.